a todos, esta es una grabación de nuevo. Pues tuve unos problemas a la hora, de hecho fue ayer, al dar la lección, pues se me reinició en media grabación y empecé de nuevo y al empezar de nuevo la grabación no me di cuenta que el sonido de mi micrófono estaba sonando. Entonces estoy volviendo a hacer esta grabación. Por si acaso ustedes no ven en pantalla, digamos, el chat de la reunión no se mueve un poco. Porque esto se está grabando un día después. Pero estoy haciendo esto por, obviamente, obvias razones. Así que voy a empezar todo de nuevo. Y en la edición voy a poner las preguntas y respuestas que sí se grabaron. Si puse el micrófono ahí en ese momento, esto voy a hacer en la edición, va a salir todo bien. Entonces vamos a hacer un resumen de la clase pasada sobre la doctrina de Dios. Y vimos lo que sería la primera parte de la doctrina de Dios, que es las bases para el teísmo cristiano. En eso pudimos ver, dimos como una introducción a las pruebas o argumentos racionales a favor de la existencia de Dios. Vimos cómo era su historia y vimos cómo, y di un poco más de información por medio de enlaces para que ustedes puedan ver ahora cómo son los argumentos contemporáneos, o sea, cómo son ahora en la actualidad. Luego vimos algunos tipos o métodos de apologética, formas en cómo uno puede hacer la defensa de la fe cristiana. Vimos varios, no dije las ventajas ni desventajas. Me gustaría que las personas que están viendo o estudiando más bien se tomen el tiempo de hacerlo y que escojan por ustedes mismos cuál le parece mejor. Obviamente yo tengo mis favoritos y aquellos que no me gustan mucho, de verdad. Pero ya eso es de parte de ustedes, hacer, digamos, como la tarea, ya que por medio, bueno, este libro es más bien una introducción y esto más bien fue un agregado mío, ¿verdad? Pero bueno, terminando este pequeño resumen, vamos ahora a ver lo que es la clase de hoy. Y hoy vamos a ver lo que es la Trinidad de Dios. Así que, ¿cómo es Dios? Una respuesta provisional o general es que Dios es un espíritu personal viviente. El Dios de la Biblia es principalmente un Dios viviente que hace cosas, como dice el Salmo 97:7 y el Salmo 115:3 en adelante. No vamos a verlo porque vamos a ver muchísima Biblia, así que vamos a saltarnos esto. No es un poder o una energía impersonal, sino un Dios personal, o sea, con carácter y naturaleza inconfundibles, y que también esto personal significa que se relaciona con personas. Y es un espíritu que trasciende todo el orden mundial o toda esta realidad material, aunque esta realidad material o este orden depende totalmente de él. Ahora bien, vamos a ver la base bíblica y esa es la parte donde vamos a enfocarnos más toda esta clase. Vamos a ver muchísimos versículos, pero de verdad son muy importantes para evitar cualquier objeción que sea por ignorancia de alguna manera. La Biblia presenta a Dios como tres personas distinguibles, a las que normalmente se refiere como Padre, Hijo y Espíritu. El término técnico para esto, es la Trinidad, no aparece en la Biblia, sino que pertenece a una clase de términos que son bíblicos en el sentido de que expresan enseñanzas bíblicas claras. Es decir, aunque no está en la Biblia, sí se encuentra en base a inferencias sacadas de la Biblia. Es bueno saber que mucha gente puede decir, pero es que la Trinidad no aparece textualmente en la Biblia. Bueno, también la palabra omnipotencia, omnisciencia, pero no solo porque no salga textualmente en la Biblia no quiere decir que sea falso. Ahora bien, vamos a ver cuál es la base bíblica en el Antiguo Testamento. Empezamos por ahí. Para el pueblo de Israel, la unidad fundamental de Dios es un axioma. Un axioma es algo que es tan evidente por sí mismo que se prueba a sí mismo. Entonces, que no necesita como una explicación. Por ejemplo, Deuteronomio 6:4 dice así: escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Esta insistencia en la divina unidad era muy importante por causa del politeísmo idólatra y depravado de las naciones vecinas.
El Antiguo Testamento, sin embargo, contiene indicaciones de una plenitud en la divinidad que prefiguran la enseñanza trinitaria del Nuevo Testamento. Primero, hay ocasiones en que Dios se refiere en términos plurales. El primer ejemplo sería Génesis 1:26, que dice así: y Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Entonces aquí la palabra principal es hagamos, en plural. Luego está Génesis 3:22. Entonces el Señor Dios dijo, he aquí el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Cuidado ahora, no vaya a extender su mano y tomar también el árbol de la vida y coma y viva para siempre. Otro ejemplo sería Génesis 1:7. Dice, vamos, bajemos y confundamos su lengua para que nadie entienda el lenguaje del otro. Obviamente el contexto aquí es hablando Dios. Y luego sigue Isaías 6:8, que dice, oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. El evangelista Juan trata el pasaje de Isaías como una visión de Jesús. Si usted ve Juan 12, todo el capítulo Juan 12, se ve que Juan se está refiriendo aquí a Jesús. Cuando dice esto, dijo Isaías porque vio su gloria y habló de él. Luego hay referencias al ángel del Señor que se identifica con Dios, aunque es distinto de él. Éxodo 3:2-6. Vamos a ver versículos más largos. Entonces, como no caben en la presentación, nada más puse como las partes más interesantes, más resaltadas de lo que es esto. Pero ya en su casa pueden leer todos estos versos. Dice, y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza. Y añadió el ángel del Señor, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces está referenciando que este ángel del Señor también es Dios. Luego está Jueces 13 del 2 al 22. Entonces el ángel del Señor se le apareció a la mujer. Entonces Manoa imploró al Señor y dijo, te ruego, Señor, que el hombre que tú enviaste venga otra vez a nosotros. Luego más adelante le dijo, ¿eres el hombre que habló a la mujer? Y él respondió, yo soy. Y este es un título o un nombre especialmente de Dios, nada más. Y Manoa dijo a su mujer, más adelante dijo esto, ciertamente moriremos porque hemos visto a Dios. El Antiguo Testamento también se refiere al Espíritu de Dios como el agente personal de Dios. Génesis 1:2 dice, y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces, esa de alguna manera ya existía antes de toda la creación, ¿verdad? Cuando todavía era como un caos, ¿verdad? Luego sigue Nehemías 9:20, y diste tu buen espíritu para instruirle, no retiraste tu maná de su boca y le diste agua para su sed. Entonces está diciendo que este espíritu de alguna manera tiene algún conocimiento, ya sea completo, para poder instruir a las personas. Ya tiene como esa característica personal, de un agente personal. Luego Salmo 139 dice, ¿a dónde miré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Entonces aquí está dando cualidades divinas de omnisciencia y omnipresencia a este espíritu. Y luego sigue Isaías 63 de 10 a 14, eso es una pequeña porción. Dice, mas ellos se rebelaron y contristaron su santo espíritu, por el cual él se convirtió en su enemigo y peleó contra ellos. Entonces, de alguna manera, si se contrista al espíritu, este se vuelve enemigo de nosotros. Ahora bien, el otro habla también de la sabiduría de Dios, particularmente Proverbios 8 como una expresión personalizada, o sea, personal de Dios al mundo. Y también, esto es muy importante, de la palabra de Dios, la declaración creativa de Dios. Una pequeña porción de Proverbios 8 dice, yo, la sabiduría, habito con la prudencia y he hallado conocimiento y discreción. Luego está Salmos 33:6, que dice, por la palabra del Señor, y esto es muy importante más adelante porque vamos a ver algunas referencias al Nuevo Testamento sobre lo que es la palabra del Señor.
fueron hechos los cielos y todo su ejército por el aliento de su boca. Luego también sigue Salmo 33, 9, que dice, porque él habló y fue hecho, él maldó y todo se confirmó. Entonces, de nuevo, esto se refiere a la palabra como algo personal, como que hace cosas por medio de esta palabra. También existen profecías que identifican al largamente esperado Mesías con Dios mismo. Por ejemplo, sería el Salmo 2. Pueden verlo todo, nada más puse algunas partes interesantes. Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes tramas unidos contra el Señor y contra su ungido. Y noten que incluso hasta tienen mayúsculas. El que se sienta como rey en los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. Pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. O sea, está hablando del Señor al rey, al ungido. Y ciertamente anunciaré el decreto del Señor que mi hijo, o sea, el ungido, eres tú, yo te he engendrado hoy. Luego también sigue Isaías 9:6, y cuando ven como una S en los versículos, recuerden que es siguiente, y si ven dos S es plural, o sea, siguientes. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Mucha gente creo que fue aquí que una vez que en el de servidor, que me preguntó que por qué se le dice esto es una referencia a Mesías, a Jesús. Entonces, ¿por qué se le llama Padre eterno? No estamos hablando de una trinidad que es distinguible del Padre y que Jesús no es el Padre y cosas así. Pues sí, porque investigando más bien, si ustedes ven el contexto o lo que sigue antes y después, ven que son títulos. No está hablando de personas, no está hablando de un consejero, no está hablando de otro Dios poderoso, no está hablando de otro príncipe de paz. No, aquí se está hablando de títulos, no se está hablando de personas. O sea, si podemos concluir eso con los anteriores y el posterior, obviamente debemos también ver el Padre Eterno como un título, no como una persona. Y también, digamos, si agarramos esto en el hebreo literal, dice Padre de la eternidad. Y eso los hebreos lo veían como el Padre desde el principio. O sea, que Él fue que formó todas estas cosas y obviamente tienes como este título de Padre. Fue el primero. Entonces no se debe confundir personas con títulos en este contexto. Ahora bien, evidentemente, este es el último. Evidentemente, esto no equivale a la doctrina completa de la Trinidad, pero al presentar una pluralidad dentro de la unidad de Dios, estos pasajes anticipan la enseñanza más completa del Nuevo Testamento. O sea, en otras palabras, aunque esto no es como muy evidente, muy directo, de alguna manera da como esa pincelada, porque ya más en el Nuevo Testamento podemos ver esta doctrina de manera más completa. Es que vamos al Nuevo Testamento. La enseñanza latente en el Antiguo Testamento se deja ver en el Nuevo Testamento. La enseñanza latente del Antiguo Testamento se deja ver en el Nuevo Testamento. Primeramente, para adaptarse al impacto de la vida y el carácter de Jesús, a sus afirmaciones y milagros, y sobre todo a su resurrección y ascensión. Los apóstoles se vieron impulsados cada vez más a adorarlo como a Dios. Y dos, la realidad y actividad del Espíritu Santo entre ellos era claramente la presencia de Dios mismo. Así que en consecuencia, el carácter trinitario que Jesús les presentó en Mateo 28:19, que dice la parte de hacer discípulos y los bautiza en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, determinó su propia comprensión del asunto. Dios el Señor era uno solo, pero distinguible en tres: Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu. Varios pasajes del Nuevo Testamento suponen, implican o afirman la Trinidad de Dios. El primero sería Mateo 3 del 13 al 17. Y dice así. Esta es la parte donde Jesús fue bautizado.
Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente. Aquí está Jesús. Y aquí los cielos se abrieron y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Aquí vemos al Espíritu de Dios. Y aquí se oyó una voz de los cielos que decía, y este es el Padre, este es el Hijo mío, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Entonces, en un solo relato vemos a Jesús, al Espíritu de Dios, o sea, al Espíritu Santo, y al Padre, en un solo relato. Luego sería la parte que ya vimos, Mateo 28:19, que puedes hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo una vez me equivoqué diciéndole a Diego Benavides que este versículo era un añadido de manuscritos. O sea, que era como un añadido tardío. O sea, que en manuscritos antiguos no estaba. Pero fue un error mío o un bait de mi memoria. Porque de la persona que es confiable y creo que tiene bastante información respaldada. O sea, pensé que decía que no, que este es un añadido, pero al final revisé de nuevo el video y más bien todo el argumento de él era socavando este día y al final se concluye que las personas que dicen que esto es un añadido más bien es como las personas que tienen ideas conspiranoicas, ¿verdad? Pero bueno, voy a revisar un toque la grabación si va todo bien. Sí va todo bien. El siguiente sería Juan 14, el 15, el 23. Obviamente puse las partes más importantes. Y yo rogaré al Padre y Él os dará, eso está diciéndolo Jesús. Y yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador. O sea, Jesús le está diciendo Padre y Él también que dice dará al consolador. O sea, como dice después, para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, o sea, Espíritu Santo. Aquí en el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Pero más adelante dice, y en ese día conocerás que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. O sea, antes dijo que el Espíritu Santo ya está en vosotros, pero luego que Jesús ya va a estar en nosotros, y Él en el Padre. Y entonces, de nuevo, se están haciendo muchas implicaciones de la divinidad de estas tres personas. Luego sigue Hechos 2, 32 en adelante. Dice, a este Jesús resucitó Dios, de la cual todos nosotros somos testigos. Así que saltado a la diestra de Dios, o sea, este es un título de divinidad. Aquí está la diestra, o sea, le está diciendo a Jesús. Y habiendo recibido el Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado en esto que vosotros veis y oís. Entonces, de nuevo, aquí se está incluyendo las tres personas de la divinidad. De la Trinidad, perdón. Luego sigue 2 Corintios 13:14. Dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Y los demás creo que van a ser de nuevo menciones de las tres personas de la Trinidad. Luego sigue Efesios 1 y el 1 al 14. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida a Dios para alabanza de su gloria. Entonces, de nuevo, aquí se está de un solo relato, se está mencionando a las tres personas. Y creo que sigue Efesios 3, 16, 19, este es el último. Que os conceda conforme a las riquezas de su gloria ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones, y que arraigados y cimentados en amor seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Entonces, de nuevo, aquí se está haciendo la mención de Cristo y el Espíritu, y de alguna manera esta es toda la medida de la plenitud de Dios, ¿verdad?
Sí que se asevera que cada una de las personas de la divinidad es por lo tanto divina también. Vamos a ver ahora ejemplos individuales. El Padre es Dios. Mateo 6, 8 en adelante dice, por tanto no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes que vosotros le pidáis. Y luego más adelante prosigue a enseñarle Padre Nuestro. Entonces aquí le está diciendo que el Padre Celestial tiene una cualidad divina que es la omnisciencia. Luego Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, de alguna manera el Padre Celestial o el Padre tiene algún poder sobre la salvación de las personas. Y luego Gálatas 1:1, Pablo, apóstol, no de parte de hombres, ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre que le resucitó de los muertos. Entonces Dios el Padre tiene poder para resucitar. Ahora vamos a ver el Hijo, que es Dios también. Un ejemplo clásico es de Juan 1:1. Puse pueden leerlo hasta el 8 en sus casas. Dice, en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. ¿Se recuerdan que antes en el Antiguo Testamento les dije que se acordaran de lo que es la palabra de Dios? Bueno, una de las formas de traducir logos, que es lo que vemos aquí en verbo, es palabra. De hecho, casi que todas las versiones de la Biblia en inglés traducen esto como palabra, the word. No sé por qué se le pusieron verbo, pero debe haber alguna razón. Pero recuerden, cada vez que se habla de la palabra de Dios como una palabra personificada, más adelante en el Nuevo Testamento, aquí en Juan 1:1, está diciendo que esta palabra era Dios. Y obviamente sabemos que por medio de Juan esto se está hablando de Jesús. El siguiente ejemplo sería Romanos 9:5, de quienes son los patriarcas y de quienes según la carne procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. Entonces de aquí se le está diciendo directamente a Cristo que es Dios. Luego sí, Colosenses 2:9, mira que nadie os haga cautivo por medio de su filosofía de vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en él. Obviamente aquí se está hablando de Cristo, de hecho los versículos antes dice, no según Cristo, luego obviamente se está referenciando a Cristo. Así que toda la plenitud de la deidad está en él. Tito 2:13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. De nuevo, directamente Dios y Cristo. Hebreos 1, pueden ver, este es Hebreos del 1 del 8:10, pero casi prácticamente Hebreos 1 es todo, prácticamente como enseñar las divinidades de las tres personas de la Trinidad, ¿verdad? Pero vamos a ver esta porción. Pero del Hijo dice, dice Jehová, dice Yahweh, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, y cetro de equidad el cetro de tu reino. Has amado la justicia, aborrecido la iniquidad, por lo cual Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Ok. Y vamos a ver ahora el siguiente, que es el Espíritu, que es Dios también. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es culpable de pecado eterno. ¿Se recuerdan que antes vimos en el Antiguo Testamento que aquel que contrictaba al Espíritu, se volvía enemigo de ellos? Pues bien, aquí de alguna manera se está diciendo lo mismo, ¿verdad? Luego es Juan 15:26 dice, cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, del Espíritu de verdad que procede del Padre, él dará testimonio de mí. Luego sigue 1 Corintios 6:19 en adelante dice, no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Pues por precio habéis sido comprados, por tanto glorificar a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. De nuevo, el espíritu de Dios.
Luego sigue 2 Corintios 3:17 en adelante, este es el último. Ahora bien, el Señor es el Espíritu. Ojo, el Señor, esto es un título divino, se le está dando al Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor el Espíritu. Así que la Biblia, por lo tanto, presenta esta realidad única y misteriosa, o sea, un Dios Padre, Hijo y Espíritu. Una manera de entender las distinciones entre el Padre, el Hijo y el Espíritu es con referencia a sus diferentes funciones. La forma más popular de esta distinción atribuye la creación al Padre, la redención al Hijo y la santificación al Espíritu. Pablo da una forma modificada en Efesios 1, del 3 al 14, donde atribuye la elección al Padre, ahí están los versículos, la redención al Hijo y el sellado al Espíritu. Romanos 11:36 ha dado lugar a otro concepto basado en las presuposiciones usadas para referirse a la actividad de Dios con relación al universo. De Él, o sea, el Padre, y por Él, el Hijo, y para Él, el Espíritu. Estas distinciones, sin embargo, no deben nublar la verdad fundamental de la unidad divina por la cual las tres personas están implicadas en la actividad de cada una. Por ejemplo, aunque la creación puede atribuirse especialmente al Padre, como dice Génesis 1:1 o Apocalipsis 4:11, se puede asociar también con el Hijo, como dice Juan 1:3, y con el Espíritu en Isaías 40:13. ¿Cómo comprender esta doctrina? La revelación bíblica de que Dios es trino y uno fue investigada cuando la iglesia postapostólica intentó expandir su fe en el contexto de la cultura greco-romana. Las conclusiones de estos primeros debates se expresan en el credo de Atanasio cerca del siglo VIII. Adoramos a un Dios en la Trinidad y a la Trinidad en la unidad. No confundimos las personas ni dividimos la sustancia. O sea, cuando dice sustancia se está referenciando a la divinidad, o sea, Dios. Está más allá del alcance de este manual. Para los que no saben, voy a recordarles que estamos viendo este libro, estamos estudiándolo y estamos haciendo como si fuera un grupo de lectura de ese libro. Así que estas clases, este manual, este libro, está más allá de explicar esto y examinar los detalles técnicos de estas controversias. Basta referirnos brevemente a 4 puntos importantes. O sea, vamos a ver cosas muy complicadas porque esta es una introducción. El primero sería los límites del lenguaje. Es evidente que la vida intertrinitaria de Dios no tiene ningún paralelo en nuestra experiencia. Podemos hablar de este misterio solo porque Dios mismo lo ha mencionado en las Escrituras. Aquí el lenguaje queda inevitablemente sometido a presión. Por ejemplo, Agustín de Hipona, al considerar la propiedad del término persona, en el caso de la Trinidad, señaló lo siguiente. Cuando se pregunta, ¿crees que el lenguaje humano trabaja realmente bajo una gran pobreza de términos? Sin embargo, damos la respuesta, 3 personas, no porque ello se pueda expresar realmente, sino para que no quede sin explicación. Hizo también una acotación similar sobre el uso de la identidad numérica 3 con relación al ser de Dios, diciendo, en esta Trinidad, 2 o 3 personas no son más que una de ellas. ¿Cuál es la forma en que usamos la palabra Dios? Los escritores cristianos usan la palabra Dios en 2 formas. La primera es que a veces denotan al Padre en particular y la otra es que significa toda la divinidad. Si Dios se usa para referirse únicamente al Padre, es inevitable una subordinación del Hijo y el Espíritu al Padre. Muchas sectas no dan importancia a esta distinción y así caen dificultades en las enseñanzas bíblicas acerca de la plena divinidad del Hijo y del Espíritu. Por ejemplo, los testigos de Jehová no reconocen que en el Antiguo Testamento Dios, el Señor, o sea, Yahweh,
es igual al Trino Dios. Aquí este libro da como una referencia que pueden ver en un libro que se llama La Divinidad de Cristo en el capítulo 14, páginas 203 en adelante. No hice cuál es el autor, lastimosamente, así que nada más les tengo esa información. Así que la divinidad del Padre no es lo que lo distingue del Hijo y del Espíritu. La divinidad es algo que las tres personas poseen por igual. En virtud de esto es que Dios es una unidad en la Trinidad. O sea, la razón de que en el Antiguo Testamento siempre se dice que Dios es uno es porque se está hablando de la sustancia, se está hablando de esta propiedad divina de Dios, de la deidad, no en las personas. Entonces, ¿qué? ¿Cómo podemos referirnos a los tres de la divinidad sin poner en peligro la unidad de Dios? La fórmula clásica tres personas es objeto de una creciente tensión, ya que el uso contemporáneo raramente distingue persona de personalidad o personhood, que es en inglés, que es como, más bien se puede traducir mejor como la propiedad de persona, con las connotaciones de particularidad e independencia de esta última. Por tanto, en la actualidad, tres personas casi viene a denotar tres dioses separados. Sin embargo, no ha aparecido ningún otro término alternativo aceptado universalmente, de manera que se mantiene la fórmula tradicional a pesar de sus limitaciones. De hecho, William Lane Craig y J.P. Moreland usan la definición de lo que llaman ellos la psicología moderna en su libro Fundamentos Filosóficos para una cosmovisión cristiana, y lo definen cuando al hablar de lo que es la herejía del modalismo, dicen que, no me acuerdo quién es el que da esto, perdonen, pero que esta persona, este padre de la iglesia, confunde lo que es individuos con personas, por lo que es bueno definir persona como lo define la psicología moderna, y ellos dicen que persona significa centros de autoconciencia. Claramente esto, como dice el libro, no está universalmente aceptado, pero creo que es bueno utilizar esta definición para persona, en caso de ser necesario de definirla. ¿Tiene la Trinidad alguna analogía en la experiencia humana? De hecho, para las personas que han visto un video muy popular de unos gemelos ahí que hablan de las analogías de la Trinidad, más adelante, va a estar en la descripción de este video para aquellos que quieran verlo, saben la respuesta a esa pregunta. La dificultad de concebir un Dios trino y uno ha estimulado a los pensadores cristianos a través de los siglos a buscar alguna analogía iluminadora de la Trinidad. En la exposición clásica de Agustín, la Trinidad se ilustraba con referencia a la unidad y a las diferenciaciones de memoria, entendimiento y voluntad en el alma humana. Sin embargo, tal concepto tripartito del hombre es arbitrario desde el punto de vista de la psicología moderna. Lo que es más importante, la analogía no puede ser paralelo a la unidad única en la divinidad, por medio de la cual las tres personas coexisten y están todas intrínsecamente involucradas en las actividades de cada una. Bajo el impulso de ciertos conceptos modernos de la personalidad, unos teólogos han revivido la antigua analogía de un grupo de tres personas. Del mismo modo en que la personalidad humana es capaz de mezclarse y unirse con otras personalidades, así de las personas de la divinidad coexisten unas con otras y se expresan en la divina unidad. Esto lo que quiere decir es que no sé si a ustedes le han pasado que ustedes tienen, por ejemplo, dos amigos que tienen una personalidad totalmente distinta a la tuya, y cuando de alguna manera te unes a ellos, adoptas la personalidad de ellos. O sea, si eres introvertido y ellos son extrovertidos, de alguna manera te vuelves un poco extrovertido, ¿verdad? Y haces cosas que no haría solo. Y esto sería una analogía. Pero este punto de vista puede tener cierto asidero bíblico, pues Jesús afirma que en el matrimonio ya no son dos, sino uno solo, como dice Mateo 9, 5 en adelante. Así que la analogía social arroja una luz valiosa sobre la pluralidad de las personas en la divinidad, pero
puede hacer peligrar seriamente la divina unidad. O sea, en otras palabras, y como dice el video que les dejo en la descripción, no usemos analogías de la Trinidad, por favor. Porque todas las analogías no son perfectas, y especialmente una doctrina tan cardinal, o sea, tan donde nuestra salvación depende de ella, puede hacer peligrar a muchas cuestiones y quedarse muy corto. Entonces, en cuestiones de analogías, en cuestiones de tratar de hacer entender mejor el cristianismo, mejor evitemos eso y tratemos de explicar la Trinidad conforme a lo que es. O sea, una divinidad, un Dios conformado por 3 personas. ¿Cuál es la importancia de esta doctrina? Tales dificultades pueden tentarnos a cuestionar el valor y la necesidad de plantear tales puntos, especialmente frente al gran enigma de que 1 más 1 más 1 es igual a 1. ¿Verdad? Muy raro, ¿verdad? Sin embargo, en realidad casi todo lo que importa en el cristianismo depende de la verdad de que Dios es trino y uno. Tomemos el importantísimo tema de nuestro pecado, que nos separa de Dios y que nos deja sujetos a su ira. En el último análisis, el pecado se relaciona con 2 partes: el pecador que ofende y el Dios ofendido. Por consiguiente, si Jesús no es Dios, mi pecado entonces no tiene ninguna relación con él. En una oportunidad de que Jesús perdonó el pecado de un hombre, lo acusaron de blasfemo porque solo Dios puede perdonar pecados, como dice Marcos 2, 5 al 7. En cierto sentido, sus críticos entonces tendrían toda la razón. Su error consistía en no ver quién era Jesús. Solo si Jesús es Dios, venido a nosotros en forma humana, puede tratar con nuestros pecados. Y a la inversa, si Él trata con nuestros pecados, tiene que ser Dios. Así que en consecuencia, Dios no es simplemente una unidad indiferenciada de ser. Lo mismo ocurre con el Espíritu Santo. Los cristianos afirman que el poder regenerador de Dios ha entrado en sus vidas y ahora conocen a Dios y ahora experimentan su presencia. Están persuadidos de la autoridad de su palabra y reciben fuerzas para vivir por Él y dones con las cuales servirle. O sea, todo esto se dice que es del Espíritu Santo. Pero si esto no es de Dios mismo obrando en nosotros, las afirmaciones cristianas acerca de la actividad del Espíritu Santo son un engaño, sin relación con la realidad sobrenatural. Solo si el Espíritu Santo que obra en nosotros es Dios mismo, puede nuestra experiencia validar su afirmación de ser verdaderamente redentora. También sobre esta base decimos que Dios es más que una simple unidad de ser. En consecuencia, todo el material de la redención cristiana y su aplicación a la experiencia humana dependen completamente de que Dios sea trino y uno. Esta es la suprema importancia de la Trinidad. También la Trinidad de Dios es la base de la afirmación fundamental de Dios es amor. O sea, tiene sentido, ¿verdad? Si Dios solo fuera unitario, o sea, solo una persona, ¿a quien ama? O sea, ¿cómo expresa su amor? Pero tiene sentido que si Dios es 3 personas, puede expresar amor entre ellos. Así que Dios no es un Dios solitario que necesita de la creación como objeto de su amor. Otra forma de decirlo es que Dios necesita al pecador de la rebelión para expresar su gloria o su misericordia, ¿verdad? O sea, no. Un Dios trino es completo en sí mismo y no necesita crear ni redimir. La creación y la redención son actos de pura gracia, expresiones de Dios como amor libre y eterno. El hecho de que en esta doctrina haya dificultades que surgen de la simple formulación hecha por medio de los pobres elementos de nuestra experiencia humana es completamente previsible en un sentido, puesto que Dios es el Señor que está por encima de todo lo que existe. Y uno de los videos que voy a poner en la descripción van a ser en orden. Van a explicar un poco esto, que tiene sentido que si Dios es más grandioso en todos los sentidos, en todos los aspectos, de todas las propiedades que uno puede tener, tiene sentido que si nosotros somos y solo tenemos un ser, solo como un sentido
tener una persona en nosotros, si Dios es mayor que nosotros, si Dios es más grandioso que nosotros, tiene sentido que tener una pluralidad de personas es mayor que un ser que solo tiene una persona. Eso lo vamos a ver en el video. Bueno, eso lo vimos ayer en la reunión, pero se los dejo en la descripción. Esta parte filosófica. Luego voy a explicar más de eso al final. Efectivamente, si nos encontráramos un profundo misterio en la naturaleza de Dios, habría toda la razón para sospechar de las afirmaciones de la Biblia. Pero a pesar de todas sus dificultades, la Trinidad es sencillamente el precio que debemos pagar por tener un Dios lo suficientemente grande para merecer nuestra oración y nuestro servicio. Un último punto relacionado con esto es que reflexionar sobre la Trinidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu en sus personas y funciones distinguibles con su perfecta unidad y armonía en amor mutuo y eterno es captar una visión de algo tan indeciblemente glorioso, incluso bello y atractivo, que una y otra vez a lo largo de los siglos ha movido a los hombres y mujeres a las alturas de la adoración, el amor y la alabanza. Y terminando, el autor o los autores del libro pusieron que podría ser, me imagino, un pequeño verso de un himno que dice así: Santo, 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 Señor Omnipotente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Con esto terminamos ya y doy los pasajes bíblicos, algunos de ellos que vimos en esta clase. Si usted está viendo eso con sus familiares, quizás en una iglesia, tal vez quiera hacer esto un poco más interactivo, quise unas preguntas que pueden hacer después. Por supuesto, la bibliografía, que aunque la mayoría está en inglés porque es entendible, porque este libro es una traducción, ¿verdad? Así que las referencias van a estar en inglés. Ok, entonces, voy a dejar en la descripción unos videos que vimos ayer. Son 3 en total. Uno de cómo la Trinidad tiene un sentido lógico. Claramente en esta lección vimos bastante peso bíblico, bastante la parte teológica, pero sentí que falta un poquito más de la parte filosófica, un poquito a saciar esa parte racional. Creo que este video es muy importante que puedan verlo porque complementa esa parte. Y luego otro video más pequeñito de por qué es necesaria la doctrina de la Trinidad. Y por último es el pequeño video de las analogías y entonces salen unos clásicos gemelos. Y el punto es que el punto es lo importante, no tratar de hacer analogías a la Trinidad, pues al final puede llegar a explicar una herejía, ¿verdad? Entonces con eso, gracias a todos por estar aquí. Les voy a dejar un corte y pasamos a las preguntas, aunque son poquitas, de lo que vimos la clase de ayer. Nos vemos. Chao, chao. Explícanos qué pusiste en la imagen. ¿Quién? ¿Qué pasó? En la imagen que pusiste en el chat. ¿Qué tiene? No, que lo pusiste por alguna razón. Creo que es en ese video que pusiste de Ángel. Sí, no sé si ese es el mismo video. Si bajas de los comentarios, está ese comentario. Creo que ese es el video. Si no, ha de ser otro. Punto joven. Sí, voy a leer entonces. Si 1, 2, 3 y 7 son verdaderas. No, primero lee es que está al revés, se mandó al revés. Primero lee la de abajo y luego la de arriba. Louis pregunta: ¿qué opina sobre la postura parcialista de William Lane Craig? ¿Es una herejía? Ahorita contesto eso. No interrumpa, man, si no lo baneo. Mentira. La Trinidad va en contra de varias de las más simples propiedades lógicas: reflexividad, simetría, eso lo he visto, transitividad. Y el video denuncia lo siguiente: Padre es Dios, Hijo es Dios, Espíritu. Este es, digamos, un error porque de nuevo está creyendo que Dios son 3 dioses y no 3 personas diferentes. O sea, nada más está diciendo que, o sea, son 3 personas, pero es una sustancia que es como que, bueno, no voy a decir una analogía por lo mismo. Y ahí hacer una analogía con personas que tienen el mismo cabello. Mejor no.
Pero no, esto cae porque de nuevo está confundiendo que todo igual, que personas y dioses se está hablando de lo mismo. Claramente no es así. ¿Qué opinas sobre la postura parcialista de William Lane Craig? Es una herejía. Sí, para los que no se conocen, William Lane Craig dice que hace las analogías, hace la analogía con Cerbero. En los que conocen, Cerbero es un perro con 3 cabezas. Y Craig dice que es como la Trinidad porque hay 3 centros de conciencia y de alguna manera hacen cosas de manera ungida y bueno, no me acuerdo muy bien, pero obviamente Craig no dice que eso es la mejor analogía, digo, no dice que sea como la analogía perfecta, sino que es como la mejor de las que hay. No creo que Craig diga que esa es la forma en que uno tiene que explicar la Trinidad, pues no creo que sí. Sin embargo, tanto como otras personas, yo también me reservo de nuevo el uso de analogías, aunque Craig sí está muy sí es muy libre en decir esa analogía. Pero sí, yo pienso que mejor no seas como Patrick. Y como fun fact, cuando le dicen que quién inventó el parcialismo y ellos le dijeron que Ultron, en realidad se está refiriendo a Patrick, que es el que inventó el parcialismo con su trébol.